comienzo a esta tertulia del lunes 26 de agosto de 2024. Voy con los saludos. Miguel Bresner, ¿cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, buen día a todos, buen día colegas, un placer. Leonardo Costa, ¿cómo andas, Neco? Buen día a la audiencia de todos. Pablo Díaz, ¿todo bien, Pablo? Todo bien, muy buen día. Ana Laura Pérez, ¿cómo andas, Ana? Buenos días para todos. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La visión del economista Gabriel Odone sobre el futuro de los consejos de salario generó discrepancias internas en el Frente Amplio en momentos en que su nombre va tomando fuerza para ser ministro de Economía en caso de que Yamandu Orsi llegue a la presidencia. En una entrevista con el programa Periodistas de Canal 5, Odone dijo que es partidario de recurrir a los descuelgues y a los mecanismos de flexibilización en los consejos de salario. Hoy en día la negociación colectiva ocurre, no en todas las ramas, pero en muchas de ellas, que la negociación tiene lugar entre el sindicato potente y las empresas más representativas del sector por su tamaño, que habitualmente están ubicadas en Montevideo y por tanto toman en cuenta consideraciones del entorno económico de Montevideo, que a veces no es el mismo que ocurre en otras zonas del país. Y por tanto a veces los laudos... los acuerdos que se celebran terminan siendo funcionales y razonables para lo que es una economía como la del área metropolitana, pero claramente perjudicial para una pequeña empresa que está instalada, o por lo menos no refleja la realidad económica de una pequeña empresa que está instalada en el interior. Odone además planteó que si la inflación se mantiene por debajo del 6%, se puede pensar en desindexar algunos ajustes acordados en la negociación colectiva, sobre todo los que corresponden a las escalas salariales más altas. De esa manera, dijo Odone, se puede contener la inflación. Esa visión sobre la negociación colectiva está incluida en el último libro del economista que se titula El despegue. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió al cruce de estas afirmaciones. Entrevistado en Canal 5, dijo que tiene diferencias con Odone y agregó que los planteos del economista no son los del Frente Amplio. Pereira afirmó que se puede discutir otros aspectos para modernizar los consejos de salario, pero no ir a esta lógica de la desindexación pura, porque finalmente, en general, perjudica el ingreso de los trabajadores, apuntó. Además, sostuvo Pereira que los consejos de salario ya protegen a la pequeña industria. Por ejemplo, los supermercados tienen sueldos diferenciados a los de los almacenes. Pereira dijo que en el Frente Amplio conviven muchas visiones, pero hay que cumplir el programa. Yo creo que hay que cumplir el programa siempre. Gobierne quien gobierne, y Odone, que yo lo considero un economista serio, respetuoso y responsable, va a cumplir con el programa del Frente Amplio. El viernes, aquí en Perspectiva, el senador del MPP, Alejandro Sánchez, que es su jefe de campaña de Yamandu Orsi, dijo que Pereira fue demasiado tajante al decir que el planteo de Odone no es lo que defiende el Frente Amplio. Al mismo tiempo aseguró que quizás la palabra flexibilización utilizada por Odone no es la correcta. Ahí sí también tengo alguna diferencia con Gabriel, apuntó Sánchez. Yo creo que lo primero que hay que decir aquí es, en un gobierno de Yamandu Orsi, ningún trabajador va a perder salario. Y eso es algo que hay que asegurarlo. Ahora, después hay que pensar, obviamente, y quizás la palabra flexibilización no es la correcta. Yo creo que ahí sí, yo también tengo alguna diferencia con Gabriel. En todo caso, hay que pensar de qué manera se puede atender las distintas realidades. Nosotros estamos planteando que el Uruguay tiene que tener una estrategia de desarrollo en donde el mapa sea un factor importante, porque no es lo mismo generar empleo en el litoral, en el norte, en el centro o en la capital, en el área metropolitana, porque tiene realidades distintas. La polémica fue aprovechada por varios dirigentes del oficialismo que remarcaron que el Frente Amplio no ofrece certezas sobre el rumbo económico. El sábado, entrevistado aquí en Oír con los Ojos de Radio Mundo, Odone dijo que a raíz de la polémica resolvió restringir sus salidas en prensa. De hecho, canceló algunas entrevistas pactadas. No creo haber dicho nada nuevo que no haya dicho en otras oportunidades, pero lo que uno cobra conciencia es que una cosa es decirlo como lo solía decir, como un analista o como un observador de la realidad, y ahora donde hay supuestamente una fijación de una expectativa, una suerte de responsabilidad futura, todas las lecturas de un lado o de otro se miran de otra manera y por lo tanto hay que ser más cuidadosos. O sea que el problema no es de quienes observan esto, sino esencialmente mío, que uno tiene que ser, no dejar de decir lo que piensa, ni mucho menos, pero sí ser más cuidadoso en la forma en la que lo hace y la frecuencia con la que lo hace. Bueno, ¿cómo vieron este episodio, estas discrepancias o diferentes posiciones que aparecieron y este pronunciamiento de Odone ahora más reciente? ¿Quién arranca, Miguel?
Sí, dale. A ver, esto es fuego de artificio, todo esto. O sea, a mí me parece que cada uno que está en la vida pública tiene que ser muy cuidadoso en las declaraciones. Y vale para Odone, vale para Pereira, vale para todos. Cada uno dijo alguna frase que hoy cae mal. Y lo que dijo, a mí lo que más me gustó al final, en una que escuché a Olesker decir que si inflación es baja, él está de acuerdo con Odone. Entonces, digamos, lo que pasa es que no se puede hacer declaraciones donde en este clima de que cualquiera usa al otro para decir cosas que no dijo, generen ruido, y más en una campaña electoral. O sea, a mí me parece que esto es intrascendente, porque todo lo que dijo Odone fue: si hay una inflación baja hay que pensar en descolgar, creo que es la palabra que usan algunos sectores, y me parece bien. A mí me parece que Uruguay se merece una discusión de las relaciones laborales. O sea, creo que el mundo es distinto con baja inflación que con inflación del 8 o 10%, pero es parte de lo efímero de los ruidos de cada uno de los días que está pasando esta campaña electoral, en que no pasa nada. Entonces todo el mundo está tratando de agarrar de algo. Me causa mucha gracia que la oposición por esto diga que no tiene rumbo económico. Es absolutamente equivocado, lo tienen claro ellos, pero también es fuego de artificio. Entonces es medio como una película un poco ridícula, todo, que cada tema que aparece cuando hay apenas una coma está en el tapete como si fuera la diferencia del mundo. O sea, claro, si alguien hubiera dicho no, vamos a nacionalizar la banca, entiendo que, como era la postura del 71, entiendo que depara una discusión, pero el detalle de esta discusión es increíble. ¿Nico? A ver, yo creo que la discusión en sí mismo es medio intrascendente, pero lo interesante es justamente lo último que pasaba en el audio de Odone, que Gabriel, lo que le está pasando, y con el mayor de los cariños que tengo por él y respeto intelectual, es que él hasta hace un año él era el comentarista de la economía y formado y hacía análisis económico, y ahora se dio cuenta que lo que él dice no puede hacer comentarios, no puede hacer análisis económico, sino que lo que él dice está interpretado en función de una expectativa que hay, como él mismo lo dijo acá en la radio, de que va a ser eventualmente el ministro de Economía. Todos sus dichos son interpretados de una manera como que si fuera la posición oficial del futuro ministro. Y entonces, al darse cuenta de eso, dice: tengo que restringir. Sí, tenés que restringir, y eventualmente hay cosas que antes decías como analista que hoy tenés que tener cuidado el impacto que tenga, aunque no por eso no tenés que ser consecuente con lo que pensás. Y lo otro que me parece que sí me llama mucho la atención es por qué demoran en nombrarlo. Es decir, este va a ser el ministro de Economía. Eso no lo logro entender, más allá de que supongo que, a diferencia de lo que pasó a Tabaré Vázquez cuando iba a ser presidente, necesitaba a alguien que fuera del centro. Acá capaz que no se necesita, y que, como dijo Pacha Sánchez acá en la radio, el ministro de Economía va a ser el presidente. Pero me parece que el manejo de nombres así, que podría ser, no podría ser, para mí no es bueno ni para... ¿Pero quién empezó con el manejo de nombres? Bueno, es una muy buena pregunta, no sé, no te sé responder. Bueno, pero de hecho ahora sí empezó a ir a algún evento, ¿no? Donde aparece Odone como la figura, o va acompañado. Pero me hace acordar esas parejas que no quieren decir que están juntos y se ven todos lados juntos. Bueno, Sánchez señaló cuando Emiliano le consultó acá, él decía que, bueno, que ellos iban a anunciar, entendían que lo ideal era anunciar quiénes van a ser los ministros o los referentes de cada área, una vez que se diera la elección, ¿no? Y que llegaran al gobierno, planteaba él. Eso es lo ideal, decía, ¿no? Pero bueno, cuando se le pregunta a Yamandu Orsi, él dice que consulta un grupo de economistas, y ahí menciona a Odone, menciona a Olesker también, a Fernando Lorenzo, capaz que me estoy olvidando de alguno, pero a Mario Vergara también. Pero, bueno, todo indica que podría ser yo la sobre figura. esto en la próxima. A ver. Que hablen ellos. Dale, Ana. Yo voy a leer una frase que ese episodio me hizo acordar.
Cuando uno tiene un cargo, cuando uno habla en nombre de otros, no es uno solo el que habla. Y eso limita seriamente las posibilidades de expresión propias. Esto debe ser tenido muy en cuenta, la ética de las responsabilidades, muy en cuenta por todos nosotros, cuando juzgamos las conductas de gobernantes y de líderes políticos. Eso lo dijo Seregni en el discurso de despedida. Quiero decir, esto que pasó, también O'Donnell, digamos, le puede pasar a cualquiera, pero es muy frentista esta cosa como de tener mucho cuidado porque vos tenés que gestionar esta especie de colcha de retazos compleja que es el Frente Amplio. Yo creo que este juego y en esta campaña en particular hay un juego muy fuerte de dar la menor cantidad posible de información. También por eso no se anuncia, porque cualquier información implica una definición y cualquier definición implica gente a favor y gente en contra en una suerte de compleja trama de equilibrios que el Frente Amplio tiene que manejar. En su momento, Tabaré Vázquez tenía una manera de ejercer el liderazgo bastante más, digamos, verticalista en un montón de cosas. Varias veces dijo, o me dejan hacer esto o me voy, y cuestiones del estilo. No, hay distintas maneras de ser líder también. Discrepo en que es la única esa. No, pero él lo podía hacer porque era líder. Exacto. Tenía capital político propio que permitía que no era tanto liderazgo. Es como dijo en la última elección, si quieren que sea, es con mis condiciones. No, pero una cosa es ser dirigente y otra cosa es ser el líder. Está bien, pero había una idea también muy profunda, más allá del liderazgo, que tenía que ver con que sin él no ganaban. O sea, que no sé si es cierta o no, pero que prendió en la interna del Frente. Que la vendió así. Exacto. Entonces, yo creo que... Y también las condiciones eran, como decía Nico, diferentes. Había que asegurar que había un ministro de Economía porque de verdad seguía existiendo este discurso. Yo el otro día miraba unos videos del debate entre Sanguinetti y Tabaré Vázquez, que no deja de ser gracioso que en su momento eligieron a Brovetto para moderar el debate porque ningún periodista era imparcial. Nada, hago el planteo desde el periodismo. Pero además... pero además es interesante porque ahí agitaban todavía el cuco de te van a vender las vacas, los comunistas, viene el comunismo, Marx. Hay toda una parte muy interesante donde Tabaré Vázquez les dice, dejá de nombrar a Marx porque tampoco somos marxistas, y Sanguinetti sigue. O sea, había todo eso que había que asegurarle a los mercados internacionales y todo un montón de cosas que esta era una izquierda con ciertas responsabilidades. Yo creo que ahora no hay que hacerlo. También creo, digamos, todo esto hace que parezca que es una mala jugada y hay ciertas cosas que no son correctas en este manejo, expone ciertas inconsistencias o discrepancias a la interna del Frente que existen y es como, digamos, no es menor que diga que consulta un grupo de economistas y nombre a Olesker y a O'Donnell, algo que no, o sea, creo que no piensan en nada igual. Verita y Collana, de o sea, creo que no debe haber una idea económica en la que tengan un mínimo de coincidencia. Olesker dijo que si la inflación era baja estaba de acuerdo con O'Donnell. Bueno, ¿cómo será? Y elogió a O'Donnell, que fue estudiante suyo cuando... No, pero Olesker elogiado no es una cuestión de talento, sino de visiones económicas. Digamos, cuando la selección, antes de que el Frente Amplio ganara las elecciones, el último Congreso del Frente, hubo un debate adentro del Congreso en el grupo que debatía la política económica para el programa. Me consta, porque yo me colé como periodista de búsqueda, estaba sentada adentro, o sea, me consta que ese fue la discusión, si se pagaba o no la deuda externa. Y la discusión fue entre Astori y Olesker. Digamos, todavía la izquierda en el Uruguay tenía esas discusiones en ese momento. Entonces tenía un sentido. Pero... para terminar, yo lo que creo también es que, hay una cuestión de... Yo creo que hay poca gente que tiene dudas sobre que lo que dice O'Donnell es lo que va a terminar, sea O'Donnell el ministro de Economía o no lo sea, es lo que el Frente Amplio va a terminar haciendo si es gobierno. Porque de hecho, digamos, la política económica en los 15 años la manejó de esa manera. La manejó de esa manera incluso cuando el presidente era Mujica. O sea, ni hablemos de si el presidente es Orsi. Creo que hay una cuestión ahí digamos, que tiene pragmatismo. Tal vez el error haya sido decirlo antes y no después. Pero, digamos, hay pocas dudas sobre que el pragmatismo va a ser la manera de enfoque de la política económica. Entonces, y por último, a mí no deja de hacerme gracia, perdón que tenga este momento de cinismo periodístico, pero el programa del Frente Amplio, como el de otros partidos, pero en particular, porque es un arte que llevan décadas perfeccionando, no dice absolutamente nada.
puede ser interpretado de las más variadas maneras y de las más distintas formas, y eso está lejos de ser casualidad. Es un arte, y realmente, o sea, propenderán al bien y después interpretarán lo que les parezca. Es como la Biblia para los religiosos. Pero ¿no? absolutamente, es un arte que llevan, cada de cual la verdad, interpreta lo digo como en quiere, serio, además. décadas perfeccionando. Y el programa, es verdad, Es verdad, apoyado. porque lo podés agarrar. Por favor. Agarrar el programa, el título, y vos lo podés hacer llegar a eso como vos quieras. Entonces, decir que nadie cumplir el lea, programa, nada. sí, pero Nada, yo creo que si la encuesta es cuánta gente lee el programa, creo que no llegamos al 5% de la población, ¿no? Yo no Sacando no los militantes que leen los títulos tampoco. Pero, no, yo creo que el tema de Odone, a ver, Odone no es una persona que salga de la academia, que tenga de grupos de estudio sociales, como uno a veces piensa que es un Olesker. Odone sale de un estudio, va a ser Pedro Ferrer, un estudio de empresa, un estudio que defiende sus clientes es el mercado propiamente dicho, ¿no? Eso es su origen de él. No podemos pensar que Odone va a venir a hacer un discurso más volcado a la veta izquierda tradicional. Eso es lo que es él, punto. No nos mintamos. Y parte de por qué en el Frente no lo quiere un grupo tiene que ver con que escribió el informe de Catón Natí, ¿no? O sea, También. digamos, no es que También. no es que vino haciendo un proceso, es que hace muy poco trabajaba Nada. para empresas. Siempre se dijo que era de izquierda, pero él, si vos lo agarrás, decís, no, Odone perfectamente puede ser ministro de Economía del Partido Colorado, del Partido Nacional, etcétera, porque su visión económica yo no la veo como una visión tradicional de izquierda. Punto y Se aparte. Es astorista. es astorista y se Sí, preocupa dale, mucho está. más de los más humildes que Sí. los ministros colorados y blancos. Bueno, no dale. te la puedo dejar Sí, está Puede pasar. integrar el Partido Socialista. Sí, dale. Y se ¿Cómo no? desafió. Vamos a hablar de la práctica después, porque los discursos son todos hermosos, pero hablamos de la práctica, punto. No digamos, vamos a hablar de la práctica. Después, que él diga lo que está diciendo, generó... La respuesta, a mí la reacción de Fernando Pereira me asombró, porque fue muy virulenta. A mí como- también me asombró. Fue muy virulenta cómo salió de ser tajante a cortarlo. Se fue Entonces, el mambo. Le salió el sindicalista, Claro. adentro. Yo creo que, ¿sabes qué? Fernando, que es un tipo muy inteligente y eso, ese día le salió el le sindicalista. salió, exacto, le salió beta adentro. Ahora, ¿le salió la beta o también lo hizo para marcar la cancha de cierto sector del Frente Amplio y decir, no, pará, no te la vas a llevar esta? Y que hay una parte del Frente Amplio que dice, no, este discurso no te lo Puede llevo. ser. Puede ser las dos lecturas. Él está en ese rol también Era como ese rol, ¿no? presidente Decir, no, del pará. Frente Amplio. Esto no es el frente, calmate. Entonces, ahí también, y esa lectura, uno puede decir, es un fuego de artificio, ¿no? La lectura de que puede haber dos visiones de qué hacer o no, y es una lectura que hay que hacerla, no se puede no hacer esa lectura. ¿Quién va a decidir? No es lo mismo Tabaré Vázquez que Orsi. Tabaré Vázquez era el líder del Frente Amplio. Orsi es el candidato a la presidencia, no es el líder del Frente Amplio. Son cosas distintas, y eso lo tenemos todos claro. Entonces, que se puede generar inestabilidad, yo no creo que termine generando inestabilidad real, profunda. Ahora, que pueda haber chiporroteo, y podría haber Pero es chiporroteo. que hubo siempre. Pero- Cuando la discusión del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, pero Ana, Olesker yo lo era que voy... el 2 del Ana. ministro de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, y hubo Ana. chiporroteos con economía y Ana. artículos enteros que son el Ana, chiporroteo. sí, pero yo lo que voy es, una cosa es cuando el que estaba ejerciendo el mando daba la voz de mando y la barra se terminaba después encolumnando. Pero no pasó eso. ¿Cómo? Pero en Déjame todo... seguir. Y otra cosa es cuando una persona que hoy en día es el referente, el candidato, que no es el líder. Pero ¿quién es el No, líder del Frente Amplio en pero- ese momento? No hay. Bueno, entonces Claro. si Orsi No es hay. presidente, el líder es el presidente. Pero, a ver, No es lo mismo. separemos... Vos pero- sabés que no es lo mismo ser el pero líder que ser el no, dirigente. pero separemos, Son cosas distintas. Separémoslos tanto, porque esto de la... Digamos, les doy un dato. En una de las encuestas que se hizo, que no salió publicado, más de la mitad de los que votaron al Partido Comunista, al Partido Socialista, creían que la política económica del futuro gobierno del Frente Amplio tenía que estar en la línea astorista. Más de la mitad de los que iban a votar al Partido Comunista y al Partido Socialista. Simplemente un dato de una encuesta posta que hubo. O sea, yo creo que hay que buscar en qué pelear. No cabe ninguna duda que el Ministerio de Economía va a estar entre Odone, la gente de Vergara, la gente de Astori y la gente que tiene esas posturas. No cabe la menor duda de eso. Pero hay que generar un ruido. Yo creo, además, que ¿por qué no se anuncia? Mi única interpretación es que no gana nada. No gana nada, porque no hay necesidad. O sea, la población que tiene esta inclinación en las encuestas es porque no le tiene miedo al Frente Amplio. ¿Qué tal es?
Pero entro en el juego de que quieren debatir ahora, debatamos después de octubre. No me cabe la Eso que hace menor duda. referencia, Miguel, tiene que ver con lo que dijo Álvaro Delgado, ¿no? Este domingo, donde dijo, pongo el equipo de económico del Partido Nacional para debatir. Pero No ¿qué es equipo dólar. económico vamos a poner de un futuro cuando las credenciales de los equipos económicos del frente son extremadamente buenas? No hay necesidad ahora, no hay un temor de nadie para que alguien tenga que ser ministro. No me cabe la menor duda que el cargo de ministro y todo eso se van a anunciar después de la primera vuelta. No me cabe la menor duda. Porque ahí está todo el partido jugado, tu equipo contra mi equipo. Ahora la estrategia de que ustedes están en una interna y yo voy solo, le ha salido muy bien. Se pisaron el palito con ese de argumento y va a seguir de acá a un mes más o 2 meses más. O sea, yo creo realmente que no gana nada. O sea, si no va a ser O'Donnell, no va a ser alguien digamos, de la extrema izquierda, va a ser alguien de ese entorno. Y hay una realidad que creo que no hay que olvidarse en todo esto, es que a como vienen las encuestas, a como vienen los sublemas, etcétera, la fuerza del MPP, que ya no es un partido de extrema, sino es un sector más de centro, porque Astori es su candidato a la presidencia, porque O'Donnell es su posible, etcétera, porque tiene alianzas con la 95 de Vergara y compañía, que en algunos departamentos la 95 vota al MPP y en otros departamentos el MPP vota a la 95. Va a tener una bancada de senadores muy fuerte que va a dar una tranquilidad muy grande. Bueno, si se confirman algunos anuncios más No, todavía. eso ni que hablo. Si mañana a las 7 es verdad, Ay, si mañana a las 7 es verdad, ¿Y vos tenés duda que es verdad? no, yo voy a ir a sacar fotos, a ver quién hay. Pero No, alguien va a ver. lo que quiero decir, que no me cabe la menor duda que esa dicotomía, que esto es entre tupas y bolches para asustar, no va más. Sí. O sea, entonces, no hay necesidad hoy la estrategia para mí tiene que ser cómo sacar la mayor cantidad de votos en octubre y después... Comparto contigo que el NPP yo lo definí como el sector pragmático del Frente Amplio. Ok. Punto. Es el sector pragmático del Frente Amplio. ¿Vos cómo lo definí? Pragmatismo puro. Y quizás sea la puerta de entrada. Sí. Ahora, Y más también- con los anuncios. También te voy a decir una cosa. Creo que, viéndolo un poquito más todavía de afuera, que el NPP sea tan hegemónico dentro del Frente Amplio, también... ¿Qué no va a tener el MP va a tener 6 o 7 Si no senadores. tiene más. Eso también es contrario, no sé si la palabra es contrario, De pero el 16. Frente Amplio, si lo que siempre se caracterizó Partido. por ser un partido de mucha heterogeneidad. Y si vos después tenés uno que sea la gran masa, que arrase con respecto a todo, Pero el no fue Frente- distinto, no Bueno, fue no distinto sé. antes. ¿Lo qué? Simplemente Bueno. hay más pragmatismo en el MPP hoy del que había en el gobierno de Mujica. Hay más pragmatismo porque se demostró que hay ciertas cosas de la política económica son de una manera. Si hay algo que la derecha, entre comillas, triunfó, es el pragmatismo de la macroeconomía. No hay ninguna duda. El MPP hoy es mucho más pragmático de lo que era en el gobierno de Mujica o en el primer gobierno de Tabaré. Y entonces esa realidad la tiene que aprovechar el MPP. Pero la gran diferencia no es que el MP va a tener 5 senadores más. No, va a tener 6, 7. No. Ahora tienes... Sí, porque... Vamos a ver si no tiene más. ¿Qué? Vamos a ver si no tiene más con este sublema que están haciendo. No, el Me sublema parece- va a tener más, pero Sí, no pero podés el sumar, tema- pero no sí. podés sumar a Cristina Lustenberg pero el tema o a del la sublema- vertiente artiguista que al día siguiente de la elección van a Sí, tener 2 pero senadores Miguel, o ¿viste uno. cómo se arma el sublema? El tema es cuántos votos sacan cada uno, porque si el sublema cada una salita saca 45.000 votos, 50.000 votos, lo que hacen es darle un senador más al MPP por el tema de los retos. Tengo al final varios ganando. simuladores y en el sublema del sublema yo creo que va a sacar alrededor de 11 senadores ese sublema. Pero los números, si sacás 40 y pico mil votos y sos Cristina Lustenberg, entraste. Sí, Bueno, porque pero de la otra manera te costaba nos 50 y fuimos pico. a los Vamos al acuerdos tema. Pero, electorales y nos olvidamos sí, de yo- lo que pero generó pasa que la los polémica acuerdos- y los... Lo que pasa es que los acuerdos, para mí, y si uno escucha Va, segundo a tema. Sánchez en la entrevista que ustedes hicieron el viernes, en donde él dice que lo que dice O'Donnell es la política del Frente Amplio, que no se aparta del programa en esa cosa que decía Laura recién, pero bueno, lo que se está jugando, me parece, y ahí quizás sea la salida, interpretando un poco a Pablo de Fernando Pereira, que capaz que lo que trata de hacer es traccionar para que no se lleve todo el discurso Claro. del MPP, decir, no, pero pará, mirá que Puede ser. él necesita llevar ese equilibrio, porque además, como está en juego también el futuro liderazgo del Frente, donde Pereira obviamente está jugando su rol, Por supuesto. donde Sánchez está jugando su rol y donde puede haber alguno más que también juegue su rol. O sea que, de alguna manera, esa es parte de la discusión y parte del problema. Ahora, yo creo que la conformación del sublema
y volviendo a ese tema, ¿y cuánto se puede llevar o no? Yo creo que van a ser 11 también. No sé cómo se compone ese gallinero después, pero bueno. 6 y 5 o 7 y 4. Yo veo eso, pero bueno. Está bien, pero depende de los puchitos. Lo que veo es que ahí se está jugando el futuro gobierno, en cómo se arma ese sublema, y además, como el otro sublema va a tener a la amplia, que la vicepresidenta probablemente saque 2, incluyéndose ahí, bueno, con ella 2, si gana. ¿El futuro gobierno? Con la ella, futura pero oposición? Ella como vicepresidenta. ¿El futuro gobierno o también la futura oposición y el líder de la oposición? También. Porque también yo no, conociendo gente que está en estratégica, todos están mirando también, si bien tienen más posibilidades, obviamente hoy uno se tiene que apostar, el frente es el favorito para ganar la elección, también una de las jugadas de, bueno, ¿qué pasa si se pierde? ¿Cómo nos paramos después? Sí, no hay duda. ¿Cómo salimos de O'Donnell y terminamos en los acuerdos electorales? Lo que pasa es que en realidad es parte de la discusión. Ahora vamos al segundo tema. No hagas spoiler, Miguel, no hagas spoiler. No voy a hacer spoiler, pero el tema electoral, cómo se dividen los cargos, cómo se prestan, cómo le ego y todo eso, hay que tratarlo. Porque acá hay mucha cosa de esta que tiene que ver con... Bueno, pero a ver, yo traduzco entonces. Lo que estamos hablando es de con qué respaldo o no puede contar O'Donnell claro, como futuro ministro de Economía, si efectivamente se concreta, o que quién va a marcar en definitiva la línea económica dentro del Frente Amplio. ¿Cuál de los pensamientos entonces va a primar? Es que si es como dice, que yo se lo escuché decir a Sánchez y se lo escuché decir al propio O'Donnell en una entrevista también, hablando de Astori y sus características particulares, él hizo una serie de señalamientos sobre que Astori era un ministro muy particular, porque tenía línea directa con el presidente, pero por otro lado tenía una bancada propia, y que él entendía que el próximo ministro de Economía, si ganaba el Frente, tenía que ser un ministro del presidente, como había sido Azucena en este gobierno, ¿no? Sí. Hizo él toda esa explicación, yo se la escuché a él y después se la escuché al Pacha Sánchez en entrevistas siguientes. Entonces yo creo también que el apoyo de O'Donnell, eventualmente si es ministro de Economía, o de quien sea, pero yo concuerdo con Miguel que es en esa línea, no es del digamos de la ortodoxia del Partido Socialista que va a salir el ministro. Yo creo que la fortaleza de una bancada, que en eso, lo otro que tiene el MPP históricamente, no es solo pragmatismo que ha ido evolucionando, por ejemplo que no en sobre, ahora es parte de ese pragmatismo, en otro momento hubieran sobrado fuerte probablemente, pero entienden, bueno, si ganamos esto puede complicar, creo que es una mirada desde lo macroeconómico claramente, pero además también tiene una cosa y es línea de hierro, ¿no? El MPP cuando tiene que votar, o sea, todo muy bien con las opiniones diversas, pero cuando tiene que votar en bloque, levanta la mano y vota. Eso es lo más colorado que hay dentro del Frente Amplio. Bueno, si lo dice Neco, yo no se lo voy a discutir. No, pero digo en términos históricos que fue así, quiero decir, tiene una línea. Es histórico que el MPP ha levantado la mano alineado, que esa idea del desorden en realidad es una idea más, sí, en lo discursivo, incluso en el comportamiento, a veces se pelean y todo, pero cuando tienen que votar, votan todos juntos, y cuando alguien les baja línea que tienen que votar, votan. Entonces, del tamaño, por eso es importante el tamaño de la bancada, del tamaño de la bancada también depende el respaldo del presidente para hacer eso que hablábamos más temprano, eventualmente, si Orsi es presidente, para hacer eso de, bueno, golpear la mesa. Es decir, esto se va a hacer como digo yo, porque se va a hacer como digo yo. Y además, si el secretario de la presidencia, si es que gana Orsi, es Pacha, está claro que eso va a ser mucho más todavía. Bueno, y va a haber una articulación, una línea de articulación. ¿Cómo cambió la presidencia, Sí, increíble. ¿Cómo cambió? Cambió desde Álvaro adelante. Sí. Lo que pasa es que los anteriores secretarios presidenciales no existían. No tenían el rol político, bueno, no tenían rol político. No existían política. Era Claro. monje gris. No existían. No tenían carrera, pero no tenían carrera. Ahora se me fueron al secretario de la presidencia, al rol del secretario de la presidencia. Vamos a dejarlo para una próxima tertulia. Cuando capaz tengamos alguna pista así más o se instale eso termina en otro lado. Enseguida continuamos con otro tema aquí en la tertulia, yendo por otras filas.